Bueno, tenemos bastante para trabajar en lo que es almacenes y flujo de materiales, ¿sí? Bueno, primero de todo, lo que vamos a tratar de hacer es llevar nuestra mente a lo que son los almacenes o estos espacios donde pareciera que solamente hay productos, ¿sí?, que están en espera de venta o productos que quedaron ahí estancados, pero sin embargo un almacén con el concepto que le queremos dar es un poquito más que eso, ¿sí? Ya que lo que buscamos es llevar a un diseño de que los productos que llegan ahí de pronto tengan las condiciones de salidas que esperamos y que el costo que se genere ahí sea menor al valor agregado que buscamos incorporar ahí, porque un almacén de pronto vos decís, bueno, pero es como que yo tengo capital inmovilizado, y sin embargo el área que buscamos nosotros llevar es que se genere valor ahí, ¿sí? Bueno, verán que estas son las cosas que vamos a hacer hoy. Intentaremos llevar a todas estas áreas, ¿sí?, a todas estas tareas, ¿no? Primero vamos a ver un poquito en general lo que es la gestión del almacén, después veremos las funciones y tipos de almacenes que hay. Esto va a depender justamente de la integración con otras áreas. La localización, muchas veces tenemos la oportunidad de hacer una inversión de un almacén, ya sea en otro espacio, en otra localidad, y tenemos herramientas para buscar el mejor lugar, sí, en forma de zona, y después entrar en detalle qué queremos de ese lugar. Después vamos a ver una herramienta para hacer ciertas comparativas y definir, bueno, este es el lugar que yo quiero. Ahí también se va a definir si hay que construir desde cero o se puede hacer una inversión directamente sobre un galpón ya construido o si se alquila, veremos. Después están los elementos de manutención que tienen que ver con todos los transportes que tenemos internamente, ¿sí? Pero no solo transportes, sino todo lo que son contenedores, ¿no? Ahí veremos distintos tipos. Pero este almacén no solamente está compuesto por estos elementos, sino también vamos a tener que zonificar para que haya fluidez dentro de este almacén y sea utilizado a su máxima capacidad. Por eso es necesario lograr ciertas divisiones y sean respetadas para que no haya no solamente cuellos de botellas internos que puede suceder, sino problemas de seguridad. En este diseño de almacén también se verá sobre el negocio en que estamos, ¿sí? Dependiendo del volumen de cada uno de los productos, los kilos que tiene, el tamaño, ¿sí?, en este caso el volumen, veremos qué tipo de estanterías o elementos de contención vamos a usar, qué altura debería tener y cuáles son los espacios que debería soportar. Después vendremos, una vez que tenemos diseñado, ¿sí?, con estos elementos localizados, vamos a buscar todo lo que es los criterios de gestión de almacén. Ahí tiene que ver con el ciclo de entrada-salida, básicamente, ¿sí? Cómo nosotros vamos a mover estos productos que estamos almacenando dentro. Sí, hay distintos sistemas. Verán que hay 4 básicos que se usan, LIFO, FIFO, ¿sí?, que son los que vamos a ir viendo en detalle, pero que dependiendo del tipo de transporte y de las estanterías que usamos, muchas veces se puede aplicar uno u otro sistema, o ambos en forma mixtas, pero dependiendo de la zona. Entonces, esos son criterios que vamos a ir armando para el diseño de nuestro almacén. No se olviden que en este momento todavía tenemos como que estoy por armar mi almacén y quiero tener mapeado cada uno de estos elementos que va a componer. Puede suceder de que ya tengo mi galpón o mi almacén ya
con ciertas divisiones buscaremos la forma de adaptaciones, ¿sí? Toda adaptación o todo proyecto requiere inversión. Eso nunca se olviden. Las inversiones pueden ser no solamente monetarias, sino en tiempos de horas, recursos que ya tenemos, ¿sí? Pero puede suceder de que mi inversión puede ser atacada desde lo más simple hasta lo más complejo. Nosotros veremos también ahí con el área financiera qué podemos hacer. Pero ¿qué buscamos? Buscamos que haya flujo internamente. Proceso de manipulación, acá tenemos que ver cómo manejamos, ¿sí?, cada una de las mercaderías, ¿sí? Y acá lo que veremos es que tenemos que optimizar el armado de las unidades logísticas, ¿sí? Las unidades logísticas son básicamente organizar mi producto, ¿sí?, en dimensiones estándares para que puedan caber en cada uno de los espacios donde voy a llevar. Lo cierto es que muchas veces por desconocimiento uno no arma esas unidades básicas y utiliza directamente las dimensiones de venta del producto, ¿sí?, que es un error y que buscaremos resolverlo. Después viene la planificación y control del almacén. Lo que buscamos acá justamente es que cada una de estas áreas, ¿sí?, tenga justamente un sistema de división. ¿Está? Como que buscaremos diseñar los distintos pasillos, estanterías o lugares con numeraciones, y estas numeraciones o esta codificación sea usada para el momento de sacar pedidos, ¿sí?, o ingresar como este producto. Sí, va a haber un sistema de control en estos. Después veremos algo de costo logístico, condiciones técnicas, pero estos anexos lo vamos a dejar para que primero tengan una lectura, ¿sí?, y lo podamos desarrollar a medida que vamos entendiendo lo anterior, ¿sí? Lo más importante en este caso es poder empezar por el almacén, ¿no? Verán que vamos a definir un poquitito lo que es almacenaje, ¿sí? ¿Está? Fíjense que lo que está diciendo es que es una función primeramente nuestra y que buscamos que los productos estén o lo más cercano posible a los mercados, ¿sí?, o que se pueda ajustar a los distintos flujos de producción. Son dos cosas que hay que entender. Por un lado, tratar de siempre llegar al mercado, y por otro lado, de que podamos controlar las diferencias de flujos que hay en temas de materias primas y productos terminados. Esto tiene que ver más que nada cuando tenemos productos estacionarios, ¿sí?, que viene a ser, en un mes se vende, en otro no. Entonces el almacenaje va a ser eso, va a ser el que permita ir generando producción y podamos ir almacenando, estoquear hasta que llegue el pico de venta y tenemos la cantidad. Bueno, eso un poco regula esto, ¿sí?, de esta forma. Acá confluyen, como verá, diferentes tipos de negocios en realidad dentro de mi empresa. De mi empresa hay diferentes negocios. Por un lado, el negocio de la parte comercial, el negocio financiero y el de producción. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? El comercial va a querer que los puntos donde yo tenga productos sea lo más cercano a mi cliente final. Eso él quiere, ¿sí? De pronto él quiere que cuando el cliente venga y me pida algo, yo lo tenga ahí, ¿sí?, y no tenga que estar pidiendo producción. El financiero lo que va a tratar es que haya la menor cantidad posible de productos almacenados, porque a él no interesa tener como este capital inmovilizado, ¿sí? Entonces él va a intentar que no haya producto almacenado. Ese es su negocio. ¿Está bien? Y el de producción buscará, con las presiones que tiene marketing, decirle, no, bueno, yo tengo que hacer X cantidad de stock porque ventas me va a empezar a pedir en el próximo mes y quiero tener un espacio para soportar eso, ¿sí? Entonces, verán que son estos tres áreas los que empiezan a competir en el almacén. Entonces, nuestro objetivo es poder dimensionar
esto. Por un lado, en el diseño entonces están los objetivos de costos, ¿no? Primeramente aprovechar el espacio que voy a tener adentro del almacén, optimizar los distintos tipos de manipulación, porque muchas veces no es solamente, verán como en los criaderos, ¿sí?, de cerdos, ¿sí?, ahí el almacén era el corral, ahí se hacen actividades, ¿está bien? Y esto tiene que ver con la optimización de los temas de tiempo de manipulación. Puede suceder que no sea la parte justamente agricultura mi negocio, directamente soy un distribuidor, entonces quiero que los productos que están llegando, que vienen envasados de una forma, después se hagan las diferentes divisiones o se empiecen a hacer alguna industrialización interna. Ahí dentro de ese almacén se hacen actividades también, ¿sí? Y por otro lado, el tema manipulación no es solamente cuestiones de transformación o cuestiones de división, sino el hecho de disponer este producto, materia prima, rápidamente a su lugar de almacenaje, ¿sí? Rápidamente. Y desde el almacenaje hacia el lado de hacer los pedidos, el pedido hacia la entrega. O sea, no podemos demorar X cantidad de tiempo desde el momento que entra un producto terminado hasta que sale, ¿sí? El proceso de operación, ese proceso, ese ciclo no debería ser grande. Eso es lo que estamos buscando con el manejo de los elementos internos. Por otro lado, el hecho que andamos a las corridas internamente dentro del almacén porque me está llegando un producto que tengo que despachar otro, perdemos muchas veces el control, ¿sí?, de inventarios. ¿Qué quiere decir eso? Y empezamos a disponer la mercadería de diferentes formas porque estoy acorralado, ¿sí?, porque vivo contra las cuerdas en tiempos. Mi idea es acá empezar a tener, digamos, optimizar tiempo y que los inventarios puedan controlarse rápidamente y no estén disponibles en lugares donde no debería estar. Y ajustar estos niveles de inversión, ¿sí?, porque siempre cuando hablamos de almacén, siempre hay en el fondo inversión, siempre hay capital. Por otro lado, con respecto al servicio, buscamos justamente al tener optimizado un almacén o manejado profesionalmente un almacén, es que lo que me pide el cliente le llegue. Pero esto, digamos, es consecuencia de muchos factores, ¿no? El famoso FTC, forma, tiempo, calidad, son indicadores que al final vamos a ver, pero tiene que ver con esto, con un índice de saber cómo entrego mis servicios al cliente. Si le entrego en la forma que me pidió, es decir, que no rompí el envase que llegó de las condiciones que me ha solicitado, en la cantidad que me pidió, ¿sí?, ya que tengo controlado mi inventario, y en la calidad que me solicitó. Esto quiere decir de que tengo las cantidades necesarias, pero la calidad premium que me pedía no lo tuve. ¿Por qué? Y porque hubo un error de inventario, ¿sí? Es un poquito la que estamos buscando hacer. Bueno, y acá tenemos que empezar a responder. Para lograr eso, ¿qué preguntas tenemos que hacernos? Y ahí empiezan las distintas preguntas. Y esta pregunta vamos a tratar de resolver ahora. Primero, ¿por qué necesitamos almacén? ¿Cuáles son las opciones que dispone la empresa? ¿Dónde debo situar mis puntos de almacenaje? ¿Qué elementos, ¿sí?, de almacenaje y manipulación debo utilizar en este negocio o en mi negocio específicamente? ¿Cuáles son los metros cuadrados que voy a requerir? Bueno, verán que hay distintas preguntas que vamos a ir haciendo. De pronto, las preguntas de esto van a tener disponibles y la idea es que como ustedes me vayan parando y preguntando cuál es la dificultad, pero lo que quiero evitar es que anoten las preguntas, ¿sí? Esto lo van a tener todos ustedes ahí. Bueno. Prácticamente lo que estuvimos diciendo hoy sobre los desequilibrios, ¿no es cierto?, oferta-demanda, es lo que hablamos hace un momento, son lo que estamos buscando reducir. Y el tema de también coste, recién le comenté sobre eso. Y acá también hace un comentario de que normalmente los almacenes son tomados como áreas de costos, ¿sí?, no como una generación de valor.
¿no? Bueno, vamos a ver acá, desde el nivel estratégico financiero, vamos a empezar a ver un poquitito cómo lo empiezan a ver, ¿no? Fíjense, desde esta actividad, de la parte, diríamos, de una visión de negocio desde arriba, empiezan a hacerse las preguntas. ¿Tengo un almacén propio o lo voy a, o lo voy a alquilar? ¿O lo voy a, pedir a otro agente, si que lo tenga? Ahí empiezan las ventajas e inconvenientes, ¿no? El hecho de poder tener un almacén propio me da a mí la posibilidad de hacer lo que quiera con eso, ¿sí? Con ese espacio, ¿sí? De utilizarle la forma que requiere mi negocio. Eso requiere inversión, por supuesto. Hay que generar, fíjense, hay que tener terreno, hay que hacer las instalaciones, hay un montón de temas de este tipo. El tema es que muchas veces el negocio crece y los almacenes también van a crecer, por lo que yo ya tendría que estar pensando de cómo va a ser mi crecimiento. Y eso lo puedo evitar si tengo directamente contratado a otro. Pero como es también acá estos almacenes, yo puedo, aparte de tener propiamente estoqueado producto, puedo armar oficinas, cosa que en otro lugar no lo haría, ¿sí? En el subcontratado yo tengo que sí o sí tener, diríamos, un acuerdo, ¿sí? De cuáles son las condiciones. No me va a permitir hacer ninguna otra actividad, ¿sí? Tampoco voy a poder controlar la parte operativa interna, porque es justamente el servicio que estoy contratando. Y la verdad que no puedo evolucionar en cuestiones de capacidad o contrato otro servicio. ¿Sí? Básicamente son eso. La diferencia más importante acá es el tema inversión, es el tema financiero. ¿Sí? Para el financiero, ¿sí? Veremos ahora desde la forma de cómo vamos a usarlo, ¿no? Acá ya vemos desde el punto de vista de que toda la función de manipulación está bajo mi responsabilidad, ¿sí? En el anterior, ¿qué yo hacía? O ponía un depósito y manipulaba todo yo, o directamente contrataba un servicio con su galpón con todos sus manipuleos. Yo simplemente llevo allá, como es la materia prima, y ellos, el producto terminado, y ellos lo manipulan a forma y pedido nuestro, ¿sí? Este es un servicio tercerizado, outsourcing normalmente denominado, que en Argentina en las pymes no se está dando, pero sí se está dando un poquitito en empresas como farmacéuticos, laboratorios, que son grandes y permiten esto, pero es importante que sepan este tipo de cosas. Por otro lado, los servicios estos tercerizados recién se están desarrollando en Argentina y tampoco hay, por el momento, empresas que estén adecuadas, ¿sí? A brindarnos un servicio lo suficientemente responsable, ¿sí? Que sepan como el manipuleo, que tengan un galpón estandarizado, ¿sí? Todavía no hay en la región. Como verán, bueno, es lo que estuvimos haciendo acá, dependiendo si yo tengo toda la actividad de manipuleo, ya en las cuestiones operativas puedo pensar en que tener un almacén propio, lo hago en el mismo, alquilo un galpón, ¿sí? O hago un leasing, ¿sí? Que es un sistema alternativo a estos dos de acá. El alquiler es como que yo voy, digo, bueno, necesito irme a armar un local en tal provincia, en tal departamento, localidad, defino el lugar, y ahora quiero saber en qué lugar me voy a instalar. Y muchas veces no tengo, ¿sí? O el espacio de terreno para hacer la inversión, porque no hay en el lugar, pero sí tengo galpones alternativos, entonces pensaré cómo voy a hacer para alquilar un galpón y empiezo a definir justamente cuáles son las consideraciones que voy a hacer, ¿sí? Por el momento sepan de que tenemos estos tres alternativos, después veremos el detalle, ¿no? Con respecto a lo que son de servicio al cliente, bueno, un poco lo que vimos la vez pasada, que están los distintos tipos de materia prima, donde voy a mantener los productos, los insumos o materia prima que ligan en mi negocio, esto internamente, ¿no? Dentro de la empresa, de semi-elaborado, entre procesos, dependiendo si es continuo, si es por lotes, son talleres.
Pieza de recambio, bueno. De pronto hay distintos tipos de almacenes, ¿sí?, dentro de mi negocio, y esto es lo que estamos queriendo ver acá. Pero también podemos, a nivel operativo, pero también podemos ver desde el punto de vista comercial, ¿sí? Bueno, quiero dividir mis almacenes, ¿sí?, desde un almacén central con distintos almacenes regionales o locales, con depósitos temporales. Si yo tengo, por ejemplo, exportaciones, puedo llegar a tener un depósito, bueno, están los fiscales o los temporales en Buenos Aires, o distintos lugares donde voy a colocar, y almacenes de tránsito que muchas veces requiere, por ejemplo, negocio con la parte forestal, ¿sí?, o negocio donde la materia prima no puede llegar directamente a planta, necesita tener un espacio transitorio. Esto tiene que ver justamente con respecto al servicio. Sí. El almacén de leasing es como cualquier servicio, en realidad lo que hace es, en vez de venderte, ¿sí?, el galpón, él te hace un contrato donde vos vas pagando a través de una entidad financiera todos los meses, ¿no? Es un alquiler con opción a compra. Con opción a compra. Vas pagando el alquiler, sí, pero al final de la operación tenés la opción de quedarte. exactamente. Y la diferencia en cuestión de capital, de dinero, básicamente, ¿no? O puedes hacer la toma de un crédito y vas cancelando el crédito con el pago del alquiler, digamos, del leasing. Exactamente. Al final hacer la adquisición. Si querés al final hacer, el problema nace ahí, al final, en el leasing, porque dice, bueno, te quedás nuevamente o lo adquirís o lo seguís renovando. Y la dificultad está en ese, que por ahí no querés seguir renovando y hay una X cantidad de montos que hay que colocar, ¿no es cierto? Ahí. Y es el juego del leasing, ¿sí? Ese es el juego. Lo que pasa es que tiene un beneficio impositivo también para el tomador. Exactamente. Exactamente, pero tenés esa opción, ¿sí? Porque nada es una cuestión financiera ahí. Bueno, acá hay cuestiones de operaciones, básicamente. Hay un video que le voy a mostrar. A ver, y lo que tiene que ver es que están los almacenes, los formatos de almacenes que podemos ir desarrollando. Estos formatos vamos a explotar después en las próximas filminas. Pero básicamente está el almacén convencional, ¿ya? Es el que nosotros conocemos, ¿sí? Simplemente colocación de pasillos con pallets, ¿sí? No hay mucha dificultad. El tema de trabajar en bloque, esto tiene que ver cuando son como este espacio un poco más reducidos y productos pesados, se arma un poco así. El compacto, bueno, acá hay ya un sistema un poquito diferente a los anteriores, donde empieza a trabajar el tema de estanterías. El tema de almacén dinámico tiene que ver con que esta estantería tiene rodillo y permite mover justamente los pallets, o sea, viene el autoelevador, deja y se desplaza este pallet, ¿sí?, en todo el sistema de estantería y va dejando distintos ciclos. Y bueno, está el móvil, automáticamente, y el autoportante. Bueno, el autoportante verán que tiene que ver con que la misma estantería es el propio edificio, ¿sí? Cuando mi negocio es el manejo de paquetería normalmente, o manejo de papelería, pueden llegar a armarse estos autoportantes. La estructura del edificio es el soporte de las estanterías. A ver, vamos a ver si puedo mostrarles un video para que tengan... A ver. A ver, veamos. Fíjense en los móviles. Este es un sistema móvil de estanterías. Esto en grandes estructuras, ¿no? Pero también tenemos los chicos que son a veces, ¿sí?, espacios más reducidos que simplemente tienen estos abajo, ¿sí?, esas guías que permite desarrollar, fíjense.
Eso sería, diríamos, de pronto un sistema móvil y vean cómo es el... De pronto lo que le quiero mostrar es que en Argentina ya se hace, hay empresas que hacen, Mecalux está en Argentina, sí. Hay empresas que ya hacen, 2, 3 son las grandes que hacen esto, pero de pronto lo que quiero indicarle es que hay distintos tipos de sistemas que se pueden usar, no en esta escala, podemos bajar la escala, ¿sí?, a dimensiones mucho más sencillas. Tal vez esto está totalmente automatizado, son grandes inversiones y muchas veces una pyme no tiene para eso, ¿sí? Entonces lo que vamos a buscar es que a partir de estos elementos que vamos detectando que hay, en Argentina existe, vamos a ir sacando, separando esos elementos y poder utilizarlo en nuestra actividad. Para eso hay que dimensionarlo, ¿sí? De pronto, estos son los tipos de operaciones que, diríamos, los bloques de almacén que se pueden hacer, ¿no? De pronto es lo que le estoy diciendo, lo que estamos buscando es que sepan que hay muchas opciones, ¿sí?, dentro de lo que es manejo de almacenes, ¿sí? Y que es importante conocerlos, al menos conocerlos, que existen, y que a partir de ese conocimiento nosotros podamos adecuar a nuestra realidad. Hay empresas que se dedican también a partir de lo que estamos necesitando, a adecuar esta tecnología, ¿sí? Pero de pronto ellos no van a saber que nosotros necesitamos adecuar hasta que no le digamos, hasta que no sepamos hablar con él. Decirle, mira, necesito esta tecnología, pero aplicada a mi negocio que no tiene más de 300 metros cuadrados, ¿sí? Cosa por el estilo, y él verá junto contigo qué hacer, ¿no? Qué inversiones se pueden hacer y ver ahí todo el modelo. Bueno, continuando, acá empezamos con la pregunta, ¿dónde debo situar mis puntos de almacenaje? Acá tiene que ver básicamente con el negocio, ¿sí? Quiero expandirme o tengo problemas de que las mercaderías de donde estoy trayendo son muy lejos. Bueno, hay distintas dificultades, no solamente de negocio, sino financieras, que hacen que te preguntes en dónde debo situar mi almacén. Tenés estos dos tipos, uno por el lado de costos operativos que fuimos diciendo, o el otro es a partir del servicio al cliente, que quiere decir que estoy muy fuerte en marketing, tengo mucha relación comercial y la verdad que mi industria está un poco separada de las grandes zonas urbanas donde estoy vendiendo o de los lugares donde estoy vendiendo. Ahí voy a empezar a trabajar sobre esto. Muchas veces mi empresa no va directamente al cliente final, sino trabaja con distribuidores mayoristas o minoristas. Y dependiendo de la zona en la Argentina donde vendamos, o dependiendo hacia dónde vendamos, nosotros buscaremos tener un cierto nivel con entrega al cliente, ¿sí? Por eso normalmente se desarrollan, ¿sí?, los distintos localizaciones zonales, ¿no?, almacenes zonales, regionales. Y ahí viene la pregunta, ¿no? Hay que preguntarnos sobre los costos de transporte que tenemos, el espacio, la manipulación que veremos enseguida y el nivel de servicio que vamos a querer tener. Se pueden usar las dos. Muchas veces tenemos los dos problemas, ¿sí?, que es tanto operativo como cliente, tenemos que equilibrar esto. Le muestro acá dos modelos que se usan normalmente, ¿sí?, en logística. Esto no hace solo el logista, ¿sí? No es que él se encierra en una oficina y empieza a ver esto, no. En realidad es un trabajo conjunto de toda la empresa porque es una inversión empresarial que va a sacar. Tenemos dos modelos, uno por el lado de Weber que busca la zona, ¿sí?, y trabaja directamente sobre los costos de transporte, y el modelo del centro de gravedad que es muy conocido en Argentina porque en realidad el área logística de las distintas industrias metalúrgicas usaron esto para poder ver dónde iban a poner sus galpones, ¿sí? Fíjense que normalmente se trata de usar las dos para definir si hay errores de valores, ¿no? Y simplemente que ustedes vean que existe este modelo y que para después entrar en detalle vamos a poner un anexo para ver cómo son los modelos matemáticos, cuáles son los costos de transporte que se usan, ¿sí? Para que sepan, digo, vos querés ver cómo realmente específicamente cómo se hace, bueno, tenemos este modelo, tenemos esta planilla de cálculo y podrán trabajar directamente sobre eso.
¿Qué se tiene en cuenta en esto? Fíjense, se tiene que tener, hay dos puntos, uno por el lado interno y el otro externo, ¿no? Localización, justamente queremos ver hacia el lado del cliente, en dónde lo voy a colocar. Quiero saber, por ejemplo, el acceso, si voy a tener como avenidas, si voy a tener calles o espacios donde pueda estacionar los distintos transportes. O sea, eso hay que considerarlo. La parte de comunicaciones, si ahí hay justamente línea de internet, si están los servicios básicamente de comunicaciones, si el espacio donde voy a ir requiere ciertas dimensiones, porque normalmente el almacén va a requerir de algún espacio de estacionamiento, ¿sí? Zona de administración, aparte oficina, bueno, eso es necesario detallar acá. ¿Cómo va a ser la ampliación? Siempre esto en lo que nosotros llamamos inversiones verdes o inversiones desde cero. ¿Está bien? Que en Argentina hace mucho está difícil, ¿no? Normalmente tratamos de adecuar ya espacios existentes. Después tenemos los factores internos, ¿no? Que esto básicamente es lo que nosotros vamos a empezar a ver los detalles, ¿no? Las dimensiones que va a tener mi galpón, ancho, largo y profundidad. Fíjense la altura, sobre todo, tiene que ver con cómo va a ser mis estivas, cantidad de columnas. Acá lo que se trata de evitar que en un almacén las columnas definen todo mi circuito. Son obstáculos, ¿sí? Básicamente. Entonces, lo ideal es un galpón sin columnas, pero requiere ciertas estructuras de inversión. Fíjense en los autoportantes, ya directamente es el galpón con las estanterías, es decir, ahí no hay columnas, ¿sí? Ahí ya está directamente, pero en la vida normal y diaria siempre hay alguna definición de columna. Entonces tenemos que ver este detalle, ¿sí? También el tipo de techo que vamos a usar, ¿sí? Translúcida, entre qué tipo de techo. ¿Sí? Fíjense cuando la mercadería como de alimentos, fíjense los techos que deberían de tener ciertas protecciones. Esto también es importante, ¿sí? Si es mercadería, digamos, como cemento, como ladrillos, ya no hay tanta dificultad ahí, solamente hay que evitar que se humedezca, ¿no es cierto? Que le caiga agua, es un tema, pero hay que verlo. Bueno, la claridad, dijimos, el tema de iluminación, la cantidad de puertas, ¿sí? Porque nosotros queremos muchas veces, fíjense, el tema de entrada de camiones y salida de camiones, estos boxes, que puede ser boxes directamente vertical o vertical, diríamos, sí, vertical o horizontal, sí, vertical a la planta, sí, al almacenaje que entra hacia atrás el camión, o en forma horizontal, por ejemplo, cuando tenemos productos de largas dimensiones, los semis directamente. Tenemos que ver esos detalles, cuántas puertas voy a querer en este galpón, el tipo de suelo, porque muchas veces el suelo hace desgaste, levanta como hace polución, hay varios factores ahí a tener en cuenta, tiene que tener soporte para el peso, no solamente de las carretilas o autoelevadores, ¿no? Sino de las mismas estanterías, el peso que tiene. Esos detalles se tienen en cuenta. Los muelles, cuántos muelles quiere poner y qué tipo de muelle. El tema tiene que ver con la altura, ¿sí? De las puertas de los camiones, ¿sí? Con la entrada a mi galpón. ¿Cómo va a ser ese muelle? A eso se refiere, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer la carga? Y es un defecto que tenemos casi en todas las plantas de almacenes. Los muelles siempre es un problema, ¿sí? Y los distintos servicios. ¿Se entiende los factores? Le doy rápidamente así porque después iremos haciendo un poco de cálculo de esto, ¿no? Bueno, hay que ponderar todo esto que dije acá. Hay una planilla que se puede ponderar y ver cuál me interese más. Mire, primero, con los factores externos y internos ponemos localización, acceso y cuál es el objetivo que queremos, ¿sí? De esto. Una vez que, utilizando las herramientas, ¿no? De la macrolocalización, dijimos, bueno, está en esa zona, ¿sí? En la zona A de no sé, de Bellavista, ¿sí? En una esquina de Bellavista, empezamos a ver ahí internamente, localmente, qué queremos. A ver,
cómo queremos que esté localizado. Vamos a poner el objetivo acá, ¿sí? Quiero que esté lejos de la parte urbana, ¿sí? Vamos a poner a distancia la parte. Los accesos, que sí tenga pavimento, porque el transporte, diríamos, todos los productos que llega, los accesos tienen que ser de esa forma, ¿sí? Las comunicaciones. Bueno, acá vamos declarando los distintos objetivos, ¿sí? De lo que son externos con los internos. ¿Cómo queremos las dimensiones? En estas dimensiones, fíjense, vamos a tener que ir más adelante para definir cuáles son el alcance de estas dimensiones, altura, bueno, todo esto que fuimos hablando recién, tenemos que poner como objetivo. Ok. De todos esos objetivos vamos a ir a los distintos espacios o galpones y vamos a ir a recorrer. Nos vamos a recorrer y le empezamos a ver qué vamos a hacer, ¿sí? O podemos comprar, o podemos hacer un alquiler, o podemos hacer... Bueno, vamos a recorrer el lugar y nos fuimos a distintos lugares, ¿sí? A 5 espacios, donde 3 habían como galpones y otros simplemente el terreno pelado. Y bueno, ¿qué hacemos? Empezamos a poner de 0 a 10, empezamos a evaluar en base al objetivo, ¿sí? Cómo es el lugar, ¿sí? Por ejemplo, estamos en la parte de localización lejos de la zona urbana, el espacio 1, la nave 1, 10, porque está distante, ¿sí? La 2 está en 8, así. Hasta que llegamos a la 5, que está en pleno zona urbana, 1, ¿sí? Porque no contempla. Y así vamos a colocar. Después vamos con los factores internos. La dimensión, bueno, es una metodología bastante estándar que se usa para inspeccionar esto. Lo importante son los objetivos que usted define acá para lograr después la puntuación. Después ponderamos. ¿Qué quiere decir eso? Ponemos nuevamente los factores externos y damos puntaje. ¿Qué tan importante es para mi negocio estos puntos? Tal vez, como verán acá, para el financiero, digamos, se junta el financiero, el comercial, ¿sí? Se junta la de producción y trabajan juntos para ponderar. Dice, bueno, la localización, y el de producción dice, está como no estoy muy de acuerdo el lugar, el otro, y bueno, pero ¿qué puntaje le ponemos entre los que están ahí? Empiezan a decir, bueno, pongamos 4, ¿sí? Porque define un poco el criterio de los que estamos reunidos. Dentro del peso que queremos, esto va a ser 100, fíjense, acá pusimos fíjense, factores externos, en total te va a dar 100, ¿está bien? Lo importante es que vos pongas un peso relativo. Muchas veces esto no es científico, ¿no? Porque de pronto decís, bueno, hagamos una econometría y en la vida real la verdad que decimos, es un poco más, diríamos, con criterios personales y sí, un poco más subjetivo y de conocimiento y experiencia de las personas que están ahí reunidas, ¿sí? Que definen esto. Además, no se olviden de que tampoco es tan milimétrico los lugares donde vamos, ¿no? De pronto se localizaron así. Y el próximo paso, se multiplica estos coeficientes, se multiplica la ponderación por la calificación, ¿sí? Y le va a dar un puntaje. Y ese puntaje le va a definir quién de esos sitios donde visitaron es el mejor, el que mayor puntaje tuvo. ¿Está bien? Esa es una metodología normalmente usada. Ahí lo que vimos hasta el momento fue simplemente para el tema de localización, ¿sí? Un aspecto macro del negocio. Bueno, ya sabemos dónde se va a localizar. En este momento ya sabemos. Bueno, veamos qué hacemos, ¿no? ¿Qué elementos vamos a tener en nuestro almacén? Y ahí empezamos a dividir esto. Son 4 grandes bloques, dijimos, unos en lo que nosotros denominamos soporte de cargas. ¿Qué son los soportes? Donde nosotros vamos a apoyar la mercadería, ¿sí? Las estanterías de almacenamiento, maquinaria para el movimiento
y hay otros elementos de manutención que se utilizan, ¿no? Veamos. Soporte de carga hay que definir acá básicamente que son los que posicionan, ¿sí? El posicionamiento viene a ser el elemento que mueve, el que deja en el lugar, ¿sí? Y puede ser transportado y puede ser manipulado, que lleva al conjunto de productos. Está relacionado básicamente con el tema de peso y volumen, estos. Hoy, rápidamente adelantándome, en Argentina se está usando muchísimo lo que es pallets para esto, ¿sí? Aunque hay otros sistemas, pero la paletería es la que se está usando porque es el que a nivel comercio exterior se usa muchísimo. Internamente también es cada vez más estandarizado en Argentina. Y lo que está relacionado con el almacenaje, capacidad de almacenamiento, de apilamiento, ¿sí? Volumen y pedido. Esto después vamos a hacerle unas planillitas para que ustedes vayan trabajándolo. Pero de pronto es importante que hay criterios para definir esto, ¿no? El soporte de carga. Ejemplo, los pallets que recién empezamos a ver, ¿sí? Y hay distintos tipos de pallets, ¿sí? Hay normas que estandarizan esto. ¿Por qué es necesario estandarizar el tamaño de pallet? Porque es el que me va a definir después las estanterías o el almacenaje. Diferentes tamaños de bloques de pallet hacen diferentes sistemas de almacén. Ojo que no solamente son pallets, ¿sí? Hay, por ejemplo, en la parte de Pomaco tienen otro sistema, ¿sí? Tienen la parte de sistemas especiales de grúas, ¿no es cierto? Bueno, fíjense que acá tiene que ver con las uñas que tiene el autoelevador en la definición de cada uno de tipos de pallets, ¿no? Y el uso que tiene este pallet, el de doble cara, con una sola entrada, fíjense, 4 entradas, y no reversible, doble cara. Verán que hay modelos para ir viendo y depende de qué nosotros vamos a elegir el modelo, va a depender del costo del pallet, del material del pallet, ¿sí? Y de cómo vamos a usar ese pallet, ¿sí? Si va a ser como este para carga pesada, si va a ser simplemente para cajas, ¿sí? Con un cierto porte, pero va a tener un volumen importante. Y acá están las distintas medidas, fíjense que hoy en Argentina se utilizan el pallet Arlo, muy conocido porque en realidad el área como de Argentina, la parte logística, buscó para los transportes argentinos unas medidas, pero se adecuan bastante a las normas CIRAM. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Un poco denso, pero después cuando cuando ingresa esta información a su cabeza y empiecen a mirar un poco los videos, van a ver cada elemento cómo está incorporado y van a después ir a su lugar de trabajo y ver cómo está mi almacén, ¿sí? Están los contenedores. Los contenedores, ¿qué son? Normalmente es para manipulación segura de algunas cargas que son más pequeñas, ¿no? Así tenemos el de malla, por ejemplo, hay de líquido, ¿no? De contenedor metálico, paleta irregular, o sea, hay modelos diferentes a ser usados, ¿no? Hay de tolva, fíjense que digamos, cuando tenemos en la parte cepillado, en la parte manufactura de la madera, esto es muy usado, ¿sí? Como un sistema de contención, no solamente a través de estructuras fijas, sino a través de autoelevadores con este sistema. Pero también tenemos otros, ¿no? Fíjense, paleta con caja de cartón, hay cajas de cartón que se arman, flejado, también son sistemas o contenedores. Fíjense las colas o los hot melts que son para que no se mueva la carga, pero no dañe el producto ni las cajas. También usados para poder, contener. Esa es la idea. Al final es contener a la carga. ¿Dónde? Arriba de los pallets. Bueno, pasamos ahora a estantería. Eso era básicamente en cuestiones económicas. Pasamos a estantería, que son construcciones metálicas básicamente, ¿no?
Y acá están los bastidores, vigas, estante, y, bueno, todos los sistemas que se necesitan, ¿no? Hay distintos tipos, ¿no? Para lo que son estanterías. Ahí están las estanterías ligeras, que verán en realidad en base al video. Voy a pasar nuevamente el video, creo que van a ver las distintas estanterías. Estantería con paletización. Básicamente está pensado las estanterías a partir del pallet, ¿sí? ¿Qué contenedor y pallet voy a usar? Me va a definir la estantería, ¿sí? Y después, ¿qué sistema de flujo interno quiero tener? Si quiero el primero entrado, último salido, ¿sí? Eso también me va a definir el tipo de estantería. Un poco lo que estuvieron viendo hace un ratito. La estantería es prácticamente lo que vimos hoy al comienzo sobre los tipos de almacenes, ¿no? Bueno, acá venimos con las maquinarias, los que mueven estas cargas. Bueno, fíjense que se pueden dividir en tres grandes clases. Por un lado, los que son los que directamente se manejan en el suelo, los que se elevan, y lo que son para preparación de pedidos, ¿sí? Estas tres grandes clasificaciones. Uno, lo que vos movés manualmente o está sobre el suelo. Otro que tenés que elevarlo y colocarlo sobre estantería. Y otro que hacen el manejo del tema de preparación de pedidos. Estas tres grandes clasificaciones se habla sobre el tema de maquinaria. La trampaleta manual o la zorra, que normalmente nosotros decimos, ¿no? Es utilizado acá, es lo más económico, ¿sí? Y normalmente es directamente sobre el suelo. ¿Cómo? Eso hay que empujar, sí, es lo más... Está el eléctrico, exactamente. Por este lado está el manual, ¿sí? Y acá están los distintos tipos, ¿no? Que normalmente se puede usar. Interesante, esta es la radio guiada, que vos le vas diciendo y él va al lado tuyo. Al final, no sé, bueno, pero es debajo. Después están las trampaletas, la eléctrica, ¿sí? Que viene a ser otro transportador también. Es similar al manual, solo que es un motor eléctrico. Y lo que sí dice es que no trate de elevar más de 5 unidades o la altura para evitar el tema de peso, ¿no? Son auxiliares normalmente. Y acá tenemos los distintos tipos que hay, ¿no? Está bien. Ya dentro, a medida que vamos avanzando, le voy a mostrar otro video con estos tipos de sistemas. Normalmente es muy conocido esto. Bueno, no sé en sus industrias cómo están con lo que son las zorras o estos autoelevadores, ¿qué manejan? ¿No manejan eso? Manejan, ¿sí? Usan. Y lo que pasa es que es siempre un auxiliar para todo, ¿sí? Para todos los movimientos. ¿Qué tienen, manuales o eléctricos o las tres? Está bien, dependiendo de la zona, ¿no? Depende del lugar y de la carga, ¿sí? Va a depender de la carga. Bueno, después tenemos lo que son los apiladores. Es netamente para lo que es manejo, ¿no? De elevación, pero no son chicos. Estos son, diríamos, estos apiladores, lo que tiene simplemente es el mástil un poquitito, no tan como pesado como son los autoelevadores, ¿sí? Tiene el formato, sigue teniendo el otro formato, ¿sí? De las zorras, solo que permite hacer movimientos con elevación. Bueno, y ahí sí venimos con los autoelevadores, que la idea es que en el chasis tiene todo el bloque de manejo, tiene un mástil y que permite hacer los movimientos. Ese es el tema de las carretillas elevadoras, ¿no? Y acá empezamos a ver las diferencias, ¿no? La frontal o contrapesada, que son eso lo que tiene el mástil adelante. Y ahí tenemos lo que son a gas, lo que son a diésel, sí, eléctricas, las que son protegidas. Hay diferentes tipos. Se elige en función justamente del volumen, del sitio donde va a ser, si va a ser afuera, adentro,
y dependiendo también del combustible. Hay varias razones por elegir una y otra, la autonomía básicamente, ¿no? Hay una planilla, no la quise poner acá, pero hay una planilla que se carga para hacer la solicitud al proveedor y evaluar, ¿sí? Evaluar qué se quiere y se presupuesta, ¿está bien? Y en esta presupuestación eso es lo que requiere normalmente el proveedor. A ver, decime qué es lo que vas a usar, cuál es el volumen, y está bien estipulado cada detalle y muy fácil su carga. Esto permite errores muchas veces de compra de este tipo de maquinarias o alquileres que no soportan lo que nosotros estamos pretendiendo, ¿no? Bueno, las retráctiles, ¿sí? Las retráctiles son justamente estos sistemas que permiten desplazar a 90 grados, ¿sí? Los ejes de lo que son las ruedas para poder tener un dinamismo diferente que el otro que es frontal. El otro frontal tiene atrás el movimiento, ¿sí? Y el retráctil en realidad verán que está de costado y tiene la rueda que permite girar hasta 90 grados en espacios muy pequeños. Aunque hay retráctiles para grandes volúmenes también, los que fabrican, por ejemplo, galpones, los que fabrican contenedores, ellos necesitan retráctiles en sus dimensiones mucho más grandes. Nosotros que no estamos en esos negocios, normalmente no lo vemos. Bueno, la carretilla trilateral. Los transelevadores. ¿Qué son los transelevadores? Son estos equipos mecánicos, ¿sí? Que permiten movimiento de caja a la altura. Normalmente se usan con los dinámicos, con lo que son las estanterías dinámicas que tienen rodillo. Esto eleva y se va solo, tiene una inclinación normalmente esta estantería que permite que el paquete se mueva solo y siempre se dirija hacia la otra punta, ¿no? Es el tema del puede ahorrar muchas veces tiempo, ¿sí? De preparación. Esto para grandes estructuras, pero también hay para pequeños que también son útiles, los costos no son altos y permiten cierta dinámica en el almacén. Bueno, después venimos con los equipos para preparación de pedidos, ¿no? Y acá se trabaja justamente sobre 3 sistemas, nivel bajo o bajo nivel, nivel medio y nivel alto, en altura. Diríamos, la persona puede estar sobre piso, ¿sí? O hasta una altura de 250 que el equipo le permite. Los niveles medios van desde del 0 a 6 metros o si no, se mueve como el conductor a la altura de donde se encuentra la paquetería, ¿sí? También es interesante para cuando hay que preparar pedido. A esto se refiere. Son estos equipos y verán que el conductor también va subiendo con el equipo, ¿no? Y va preparando pedido. Normalmente o tienen las uñas delante o detrás para hacer el manipuleo de cajas, ¿no? Siempre son equipos no muy grandes, ¿sí? Dependiendo también siempre dependiendo del tipo de carga, ¿no? Y del volumen y de las distancias que tiene que recorrer la persona dentro del galpón. No necesitas mucho de esto cuando tu almacén es pequeño. Usas normalmente la zorra, ¿sí? Como elemento, o hay otro que es manual para este tipo de operaciones, ¿no? Después venimos directamente sobre implementos. Esto voy a tratar de ir rápido, cosa de que vayan sobre. A un autoelevador se le puede poner diversos implementos, ¿sí? Para que puedan ser útiles en distintos tipos, ¿no? De uso. Fíjense el tema de las uñas con desplazamiento lateral, ¿sí? Que se desplaza directamente hidráulicamente. Se puede poner 4 uñas, o sea,
Hay diferentes implementos que a tu propio autoelevador lo podés incorporar para que sea de múltiples usos y evites hacer una nueva inversión. ¿Está bien? La idea justamente de los ingenieros en mecánica cuando pensaron esto era evitar grandes inversiones y directamente tengan implementos para este tipo de autoelevadores, ¿sí? Verán que hay de las más diversas, pinzas de bloques, parabidones, fíjense, con horquilla, fíjense esto cuando hay carga inestable, hasta tenés arriba un soporte, ¿no? Fíjense, hasta hay movimiento giratorio de pinzas. Fíjense, brazo grúa con espolones, por ejemplo, esto para llevar directamente láminas, ¿sí?, de diversos tipos. Con tolvas es lo que le comentaba, que es como una implementación que se hace para los ruedos. O sea, de pronto sería importante que ustedes tengan esto, ¿sí?, dentro de su stock de conocimiento, que muchas veces, a veces no lo tenés ahora, pero llegado el momento requerís de algún tipo de esa maquinaria, vos podés buscar algunos de estos implementos que existen y se venden también en Argentina. Y por último, el tema de rampas niveladoras. Acá el tema del criterio a tener en cuenta. Sobre todo es las características de los camiones y cómo queremos disponer cada uno de ellos, ¿sí? Pero, a ver, quiero ver si... A ver... Sí. Bueno, lo último que nos queda, acá lo importante es que ustedes sepan que es necesario contar con el tema de nivelación de suelo, desde el momento que hace el movimiento, los autoelevadores o las zorras, lo que fuese, debe tener un soporte y un nivel entre el camión, ¿sí?, y el punto de apoyo del equipo. También es importante el manejo de la iluminación, es muy importante, no se olviden que como está trabajando sobre un espacio que puede haber un vacío en laterales, así que es importantísimo saber que tampoco puede superar el 8% de pendiente, porque si no queda inestable el equipo. Hay ciertos detalles que hay que tener en cuenta y que colocamos acá para que ustedes sepan y lo utilicen, ¿sí? Bueno, y los diferentes tipos que hay de cuestiones de rampas y como es muelles, ¿no? Tanto móviles como mecánicas, hidráulicas.